Mi nieto de 7 años llevó por error la lonchera de mi nuera a la escuela. Su maestra me llamó. «Tiene que venir de inmediato». Corrí al colegio sin pensarlo. Un policía me llevó a una sala. «Lo que su nieto trajo es terrible. Mire». Cuando miré dentro, no podía creerlo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me sobresalté y se me cayeron unas cuantas hojas de verdura al suelo cuando sonó el teléfono, rompiendo el silencio. El aparato viejo, de botones, ese que Diego, mi hijo, me insistió tanto para que usara, sonaba con fuerza dentro del bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos en la ropa, con el corazón latiendo fuerte, sin saber por qué. ¿Quién llamaría a esta hora? Lucía o Diego seguro que no, porque en este momento los dos están en la oficina, atareados con su trabajo. Contesté, la voz un poco temblorosa al apretar el botón. ¿Aló? ¿Quién es? Del otro lado, la voz de la señorita Jiménez, la maestra de Mateo, sonó alterada, como intentando no gritar. «Señora Carmen, tiene que venir al colegio de inmediato». Algo grave pasó con Mateo. Sentí como si alguien me apretara el pecho. Su voz temblaba, casi quebrándose, y supe al instante que no era algo menor. «Señorita, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Mateo?», pregunté, pero ella solo repitió, aún más apurada. «Venga ya, rápido». No me dio tiempo a pensar. El corazón me latía desbocado, como queriendo salirse del pecho. Agarré a toda prisa el abrigo del perchero, con las manos temblorosas cerré la puerta y salí corriendo hacia la parada del autobús al final del callejón. Las sandalias viejas, gastadas, casi me hacen resbalar varias veces, pero ya no me importaba. En mi cabeza solo estaba Mateo, ese niño de 7 años con los ojos grandes y redondos, siempre sonriendo como un rayo de sol. Si algo le pasaba, no sabía cómo seguiría viviendo. En el autobús, me senté encogida en el asiento del fondo, las manos aferradas con fuerza al respaldo. El pecho me retumbaba como un tambor, golpe a golpe, sin dejarme respirar. No paraba de murmurarle al chofer, con la voz quebrada: «Señor, ¿cuánto falta para llegar a la escuela primaria San Pedro?». El chofer, un anciano de pelo blanco, me miró por el retrovisor. Seguro vio mi cara de desesperación, porque solo respondió corto: «En 10 minutos llegamos, no se preocupe». Pero ¿cómo no iba a preocuparme? Una serie de imágenes horribles me pasaban por la cabeza. ¿Mateo se cayó? ¿Lo golpearon? ¿O algo peor, un accidente? Cerré los ojos, tratando de espantar esos pensamientos oscuros, pero se me pegaban como fantasmas. Cuando el autobús se detuvo en la puerta de la escuela, casi salté al bajar, caminando tan rápido que casi tropecé. La escena frente a mí me dejó helada. La entrada de San Pedro, que normalmente tenía apenas unos niños jugando, ahora estaba llena de gente. Los padres se agrupaban, murmurando entre ellos, todos con miradas de curiosidad y preocupación. Desde un aula cercana se oían gritos de niños llorando, agudos como cuchilladas en mi corazón. Murmuré una oración. «Dios mío, por favor, cuida al niño». Un policía alto, de uniforme azul oscuro, salió a recibirme. Su rostro era serio, sin expresión, y eso me dio aún más miedo. «¿Usted es la abuela de Mateo?», preguntó, con voz grave pero firme. Asentí, con la boca seca, sin poder decir palabra. Él me hizo una seña para que lo siguiera, guiándome a un aula al fondo del pasillo. Cada paso me pesaba como si entrara en una pesadilla. Dentro del aula, la escena me dejó paralizada. Mateo, mi nieto pequeño, estaba acurrucado en un rincón, con las manos tapándose la cara, los hombros temblando. Se veía más pequeño que nunca, como un pajarito perdido. De vez en cuando levantaba la mirada, con los ojos rojos, hacia la lonchera abierta sobre el escritorio del maestro. La lonchera verde, la misma que Lucía usaba para prepararle el almuerzo, estaba allí como una prueba de algo terrible. Sobre la mesa, una bolsa zip transparente había sido rasgada, dejando a la vista unas pastillas rosas que rodaban dentro. Eran diminutas,
Brillaban bajo la luz fluorescente y parecían los caramelos dulces que tanto gustan a los niños. Pero no, yo sabía de inmediato que no eran caramelos. A unos pasos de allí, otro niño estaba siendo atendido por una enfermera, el rostro pálido, abrazando su estómago con fuerza, los ojos cerrados por el dolor. Una madre, quizá la suya, estaba a su lado, llorando mientras le acariciaba el cabello y murmuraba oraciones. El policía que estaba junto a mí exclamó, con la voz llena de asombro: «Lo que llevaba su nieto es realmente terrible. Mire, no sabemos de dónde sacó eso el niño». Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Las piernas me flaquearon y tuve que aferrarme al borde de la mesa para no caer. ¿Mateo? ¿Mi nieto de 7 años? ¿Cómo podía estar relacionado con algo tan terrible? Quise gritar, decir que estaba equivocado, que mi nieto jamás podría hacer eso, pero la garganta se me cerró y no pude pronunciar palabra. La señorita Jiménez, la maestra de Mateo, estaba cerca, con el cabello despeinado y el rostro desencajado. Contó lo ocurrido con la voz temblorosa, casi al borde del llanto. En el almuerzo, Mateo les dijo a sus amigos que en la lonchera de su mamá había dulces. Los niños, curiosos, se acercaron a mirar. Ese niño señaló al pequeño que estaba siendo atendido. Tomó rápido una pastilla y se la metió a la boca, y luego se desplomó. Me asusté tanto que llamé de inmediato a los médicos y a la policía. Cada palabra suya caía sobre mí como un martillazo. ¿Dulces? ¿La lonchera de la mamá? Traté de recordar la mañana, pero mi mente era un caos, llena solo de fragmentos inconexos. La puerta del aula se abrió de golpe y entró otro policía de mediana edad, con el rostro serio como tallado en piedra. Llevaba guantes de látex y con cuidado recogió una de las pastillas rosas, levantándola hacia la luz. Todo el salón contuvo la respiración, como si todos esperaran un veredicto final. Lo miré, deseando que dijera que era un error, que solo eran caramelos, pero su mirada era fría, sin un atisbo de emoción. Negó con la cabeza y con voz firme como una sentencia declaró: «Esto no es un caramelo, es una sustancia prohibida». El silencio fue absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. ¿Sustancia prohibida? Esas dos palabras resonaban en mi cabeza, filosas y crueles. Sentí la sangre helarse en mis venas. Cada célula de mi cuerpo temblaba de miedo y confusión. Mateo, el niño que todavía jugaba a ser superhéroe y me regalaba dibujos garabateados, ¿cómo podía estar relacionado con algo así? Quise gritar, correr a abrazarlo, protegerlo de todas esas miradas que lo veían como a un delincuente. Pero me quedé ahí, paralizada, con las uñas clavándose en mis palmas hasta hacerme doler. En medio de ese silencio mortal, la voz de Mateo se quebró en sollozos, pequeña pero desgarradora. «Yo solo pensé que eran dulces, abuela». El niño levantó la mirada, con los ojos grandes llenos de lágrimas, buscándome como quien pide auxilio. Sus palabras fueron como una daga que se hundió directo en mi corazón. Apenas unas horas antes, cuando el amanecer todavía no había pintado de rosa el horizonte, me desperté por la costumbre de una persona mayor. El viejo reloj de pared en la cocina marcaba los segundos con su tic-tac constante, como recordándome que el tiempo nunca espera a nadie. Me incorporé, con las piernas entumecidas por el frío de la mañana en Guadalajara. Mi casita, que había sido testigo de tantos recuerdos familiares, seguía envuelta en una penumbra suave. Me arropé con la manta delgada, me puse el suéter viejo que Lucía solía bromear diciendo que parece de otro siglo, y bajé despacio a la cocina. El aroma del café de ayer todavía flotaba en el aire, dándome una sensación ligera de calma. En la cocina, Lucía, mi nuera, ya estaba levantada desde hacía rato. Se movía ágil como una abeja trabajadora, con las manos rápidas preparando el almuerzo. El sonido de los cuchillos y la tabla resonaba como una melodía familiar. Sobre la mesa había 2 loncheras ordenadas, una verde con un superhéroe para Mateo y otra plateada, sencilla, para la misma Lucía. Me quedé apoyada en el marco de la puerta, observando cómo cortaba cada rebanada de manzana y las acomodaba en forma de flor en la lonchera de Mateo. Cada sándwich lo recortaba con cuidado, quitando las orillas, y encima colocaba una rebanada de queso en forma de estrella.
Al verla, no pude evitar sentir orgullo. Siempre tan detallista y ordenada, como si quisiera compensar las dificultades que la familia estaba atravesando. ¿Se levantó temprano, suegra? Lucía levantó la vista y me sonrió con cansancio. Sus ojos estaban un poco ojerosos, seguramente otra noche de desvelo trabajando. Sé que suele hacer horas extra en la oficina para ganar más dinero. Diego, mi hijo, no estaba mejor, siempre enterrado en papeles y reuniones interminables. Yo solo asentí con una sonrisa. Sí, ya estoy vieja, duermo poco. ¿Le preparas el almuerzo a Mateo? Sí, es que es muy mañoso. Si no lo hago bonito, no come, dijo Lucía mientras echaba un poco de zanahoria rallada sobre la ensalada de su propia lonchera. Alcancé a notar que en la suya había una bolsita transparente con algo rosado dentro. No le di importancia, pensé que serían esas pastillas de vitaminas que suele tomar. Una vez me contó que sufría de dolores de cabeza y que el médico le recomendó suplementos. No pregunté nada, solo me serví una taza de té caliente y me senté a observarla trabajar. En la sala, Diego libraba su propia batalla contra el tiempo. Se oía el pasar de hojas y sus quejas entre dientes. «¿Mamá? ¿Ha visto mi bolígrafo rojo? ¡Ay! Voy a llegar tarde a la reunión». Negué con la cabeza, sonriendo. Diego siempre igual, apresurado y torpe, igualito que don Eduardo en sus tiempos. Con un pedazo de pan en la boca, forcejeaba con la corbata mientras desordenaba la pila de papeles en la mesa. «Diego, cálmate, vas a tirar todo», le advertí, pero él solo murmuró distraído, con los ojos fijos en los documentos. En medio de ese caos, el único tranquilo era Mateo. Estaba sentado en su sillita alta junto a la mesa, balanceando las piernas que no alcanzaban el piso y jugando con un lápiz de colores. Sus ojos grandes brillaban, como soñando con alguna aventura. Mateo es la alegría más grande de mi vida, la luz en medio de los días en que nuestra familia lucha con deudas y preocupaciones. Tiene la sonrisa idéntica a la de Diego de niño, esa sonrisa amplia que borra cualquier cansancio, pero esa mañana lo noté distinto, como aburrido. Soltó un suspiro fuerte y miró su lonchera con desgano. «Abuela, mi comida siempre es igual, puros superhéroes, ya me harté», dijo con un puchero, golpeando la mesa con el lápiz. Me reí y me acerqué para acariciar la cabeza del niño. El cabello suave de Mateo se deslizaba entre mis dedos con ese aroma dulce del champú para niños. «¿Aburrido? Si tu mamá se esforzó tanto en hacerlo bonito», dije en broma, pero Mateo no sonrió. Inclinó la cabeza, miró de reojo la lonchera plateada de Lucía y se acercó a mi oído, susurrando como si compartiera un secreto enorme. «Abuela, la comida de mamá seguro está más rica que la mía. Por eso me dijo que agarrara la mía, que no tocara la de ella. Pero hoy quiero probar la de mamá». La picardía del niño me hizo soltar una carcajada. Recordé cuando Diego era pequeño, igual de travieso, siempre con la curiosidad de probar lo prohibido. Le guiñé un ojo a Mateo y en tono divertido le dije: «Pues hoy puedes ser un explorador, a ver qué tal sabe la comida de tu mamá». En ese momento pensé que solo era un juego inocente, una travesura sin importancia. No sabía que mis palabras serían como una piedrita rodando por la ladera, capaz de desatar una avalancha. Justo entonces, la voz de Lucía bajó desde arriba, algo apurada. «Mateo, acuérdate de llevar la tuya, te la puse aparte». Ella estaba ocupada recogiendo su cabello con un moño, con el peine de madera en la mano, tan apurada como Diego. Vi cómo Mateo sonrió de manera traviesa, esa sonrisa que anunciaba que estaba a punto de hacer algo indebido. Me lanzó una mirada, como buscando mi complicidad, y en un segundo cambió las loncheras sobre la mesa. La verde pasó al lugar de Lucía y la plateada quedó bien agarrada por él. Cerró rápido la mochila, escondiendo su botín, con los ojos brillando como si acabara de lograr una gran misión. Negué con la cabeza y sonreí bajito, pensando que no era más que un juego infantil. «Mateo, no te pases de travieso, que si no tu mamá nos va a regañar a los dos», le dije mientras le pasaba una botella de agua y añadí al azar: «Toma mucha agua, no sea que con el calor de mediodía tengas sed». Mateo asintió, sonriendo de oreja a oreja, y salió corriendo hacia la puerta, donde Diego ya esperaba con el manojo de llaves, apurado. «Mateo,
Apúrate, hijo, que voy tarde al trabajo. Lucía bajó corriendo las escaleras, el cabello ya recogido, pero con gotas de sudor en la frente. Se inclinó para atar los cordones de Mateo, murmurando: «Hoy tienes que portarte bien, hijo, y comerte todo lo que te preparé». En medio de las prisas, no notó el pequeño cambio en la mesa. La lonchera plateada estaba ya en la mochila de Mateo, mientras que la verde terminó en la bolsa de Lucía. Yo me quedé ahí, contemplando la escena típica de una mañana agitada, con el corazón tranquilo por la calidez familiar. No imaginaba que en ese instante una pequeña equivocación ya había echado raíz, lista para estallar como una bomba. Diego apuró una última vez a Mateo y los dos salieron rumbo al coche. Lucía me despidió con la mano, su sonrisa cansada pero llena de cariño. «Mamá, cuídese en casa. En la tarde regreso temprano». Asentí y me quedé en la puerta mirando cómo el coche desaparecía al final del callejón. Antes de cerrar, volví la vista a la cocina, aún un poco desordenada. Unas migas de pan, un plato con restos de mantequilla y la canasta de verduras que no alcancé a limpiar. Todo parecía normal, como cada día, pero en mi interior sentí un leve presentimiento, una inquietud que me rozó el alma, como si presintiera que algo malo estaba por venir. Regresé con la canasta de verduras, tratando de alejar esa sensación extraña. Me repetí que seguramente estaba exagerando, que Mateo solo había estado jugando un poco, que la lonchera de Lucía seguramente solo tenía sándwiches y ensalada, nada importante. Pero en lo más profundo de mí, no podía dejar de pensar en la bolsita zip rosada dentro de la lonchera de la niña. ¿Por qué Lucía le había advertido con tanto cuidado a Mateo que no tocara la lonchera de su madre? ¿Por qué había dejado eso ahí y no en otro lugar? Esas preguntas rondaban en mi cabeza, pero las aparté, convenciéndome de que ya estaba mayor y tendía a imaginar cosas. No podía imaginar que aquel pequeño desorden de una mañana cualquiera sería el inicio de una tormenta lista para derrumbar el techo que había construido toda mi vida. De pie en el salón de clases, las palabras «sustancia prohibida» del policía retumbaban en mi mente como un enjambre descontrolado. Me atravesaban cada célula, haciéndome sentir que todo giraba. Yo creía haber soportado suficiente dolor en mi vida, desde los días de escasez criando a Diego, hasta la repentina muerte de don Eduardo por un infarto, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese instante. El aula, que apenas unas horas antes quizá resonaba con risas infantiles, ahora era tan fría como una morgue. El olor a tiza se mezclaba con el desinfectante que venía de la esquina donde la enfermera atendía al niño intoxicado y me oprimía el pecho aún más. Mateo, mi nieto querido, sollozaba sin consuelo, con lágrimas y mocos corriendo por su carita. Se aferraba a mi manga, sus deditos apretando como si yo fuera el único salvavidas en medio de la tormenta. «Abuela, yo no sabía. No lo hice a propósito». La voz del niño temblaba, entrecortada. Cada sollozo era como una puñalada en mi corazón. Me dejé caer al suelo y lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar una y otra vez. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Su aliento caliente se pegaba a mi cuello. Quise decir algo que lo tranquilizara, asegurarle que todo iba a estar bien, pero la garganta se me cerró. No me salió ni una palabra. Mi mente estaba en blanco. Solo quedaba el miedo y la confusión ahogando cualquier pensamiento. La puerta del aula se abrió de golpe. El sonido seco de las bisagras fue como un rugido contenido. 2 policías entraron, uno con una cámara y el otro con un maletín negro. El clic de la cámara resonó, frío y despiadado, como si capturara los pedazos de mi vida rota, la lonchera plateada abierta, las pastillas rosadas rodando dentro de la bolsa zip desgarrada, y el rostro asustado de Mateo, con los ojos enrojecidos mirándome suplicante. Cada clic de la cámara era un martillazo en mi pecho, grabando esa escena para que nunca pudiera olvidarla. Una trabajadora de salud, con bata blanca, levantó con pinzas una de las pastillas y la metió en un frasco de vidrio, sellándolo con una etiqueta. Sus movimientos eran lentos, precisos, profesionales, y esa misma precisión me llenaba de terror. Actuaban como si fuera un día más de trabajo, como si lo que manipulaban no fuera la pesadilla que estaba destrozando a mi familia. Quise gritar,
Preguntar por qué nosotros, por qué Mateo, pero me quedé paralizada, con los brazos aún rodeando a mi nieto, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. En el pasillo, el murmullo de los padres crecía, como una ola que entraba por la ventana abierta. Algunos miraban con curiosidad hacia adentro y luego murmuraban: «Dios mío, ¿qué niño trae eso a la escuela?». Otra voz, más aguda, se alzó: «¿De qué familia es ese niño tan imprudente?». Cada palabra era una aguja clavándose en mi pecho, afilada y venenosa. Quise salir corriendo, gritarles que Mateo no tenía la culpa, que solo era un niño de 7 años, pero sabía que no serviría de nada. La maestra Jiménez, profesora de Mateo, estaba junto a la puerta, intentando calmar el alboroto. «Por favor, váyanse, dejen que la escuela maneje la situación», dijo con voz temblorosa. Pero la multitud no se movía, sus miradas estaban llenas de morbo y juicio. El policía de hace un momento, con el rostro serio como tallado en piedra, se acercó a mí. Abrió una libreta pequeña y el bolígrafo se deslizaba sobre el papel con un sonido seco. «¿Usted es familiar del niño?», preguntó, con una voz grave pero helada, como si interrogara a un criminal. Asentí, con la garganta seca y la voz entrecortada. Yo soy su abuela». Él me miró, sin mostrar emoción alguna, y luego escribió algo en la libreta. «Nos pondremos en contacto con los padres de inmediato. Este es un asunto muy grave», dijo, con un tono frío como una sentencia. Sentí que mis piernas cedían y tuve que sostenerme del borde de la mesa para no caer. Grave. Esa palabra resonaba en mi cabeza, pesada como una roca. Me dejé caer en la silla, como si toda la fuerza me hubiera abandonado. Miles de preguntas giraban en mi mente, pero ninguna respuesta aparecía. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser la lonchera de Lucía? Traté de recordar la mañana, y la imagen de Mateo cambiando las loncheras apareció con claridad. La sonrisa pícara del niño, la forma en que me susurraba sobre el explorador, todo parecía ahora una broma cruel del destino. Yo había reído, había sido cómplice de su travesura, sin saber que lo estaba empujando a una tormenta. Mi corazón se oprimía, una culpa pesada me envolvía, como si yo misma hubiera puesto esas pastillas en las manos de Mateo. No pasaron ni 30 minutos cuando la puerta del aula se abrió de golpe y Diego entró como un huracán. Su camisa blanca estaba desordenada, con algunos botones sueltos, la corbata torcida, como si hubiera corrido directo desde la oficina sin arreglarse. Su rostro estaba encendido, gotas de sudor perlaban su frente y sus ojos reflejaban un desconcierto absoluto. Se quedó paralizado al ver a Mateo acurrucado en mis brazos, con el rostro aún empapado en lágrimas. «¡Mamá! ¡Mateo!», gritó Diego, con la voz ronca, como si hubiera estado gritando en el camino. Giró de inmediato hacia el oficial Ramírez, con una mirada que mezclaba confusión y furia. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién le hizo algo a mi hijo?». Justo detrás de Diego, Lucía también entró corriendo. Su moño apresurado ya se había deshecho y mechones revueltos caían sobre sus hombros. Sus labios estaban pálidos, sin color, y sus ojos, que normalmente brillaban, ahora se veían apagados, como si caminara dentro de una pesadilla. Su mirada recorrió el salón, la maestra Jiménez encogida en una esquina, el policía con la libreta, y finalmente se detuvo en la lonchera plateada sobre el escritorio. Al ver la bolsa de cierre rota y las pastillas rosadas rodando dentro, se quedó paralizada, con el rostro tan blanco como el papel. Vi cómo su mano temblaba, y el asa del bolso que sostenía se apretaba tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Lucía retrocedió un paso, como si quisiera huir de lo que estaba sobre la mesa, pero sus piernas parecían no responderle. El oficial Ramírez se puso de pie, su figura imponente, y su voz sonó dura, sin emoción. ¿Quién preparó esta lonchera para el niño? Su pregunta cayó como un martillazo, haciendo que el aire en la sala se espesara. Pude escuchar claramente el sonido del bolígrafo de otro agente golpeando el papel, como si registrara cada instante de esta tormenta. Todas las miradas se dirigieron hacia Lucía, que permanecía inmóvil, con los labios apretados y la vista fija en el suelo, como si quisiera escapar de todo. Abracé a Mateo con más fuerza.
sintiendo el latido acelerado de su corazón. Quise decir algo, quise proteger a mi nuera, pero el miedo y la duda dentro de mí me dejaron en silencio. Lucía asintió levemente, su voz temblorosa y entrecortada, como si le costara demasiado hablar. Yo fui, pero no sé nada, no tengo nada que ver. Sus palabras eran débiles, como un ruego, pero sus ojos aterrados parecían acusarla a ella misma. Diego se giró de golpe hacia su esposa, la mirada encendida de rabia mezclada con shock. «Lucía, ¿qué demonios estás diciendo?» Su voz sonaba ronca, como si la verdad que salía a la luz lo estuviera ahogando. Nunca había visto a Diego así, con el rostro desfigurado por el dolor y la desesperación. Dio un paso adelante, quedó frente a Lucía, con los puños cerrados como si intentara contener la tormenta en su interior. «¿Dices que no sabes? ¿De dónde salió eso, Lucía? Estaba en la lonchera de nuestro hijo». Lucía solo bajó la cabeza, sus manos temblorosas aferradas a la correa del bolso, como si quisiera destrozarlo para deshacerse del miedo. No respondió, solo negó con la cabeza una y otra vez, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Miré a mi nuera, a quien había considerado una hija durante tantos años, y sentí un dolor punzante en el pecho. Lucía, la que siempre preparaba con cuidado cada comida para Mateo, la que sonreía a pesar de las dificultades, ahora estaba ahí, temblando como una hoja al viento. Quise creer que era inocente, que todo era un malentendido, pero su mirada desesperada, la forma en que evitaba los ojos de Diego, no me dejaban borrar la creciente sospecha dentro de mí. El oficial Ramírez se acercó, con la mirada fría, como queriendo atravesar el alma de Lucía. «Usted admite que preparó la lonchera. Entonces, ¿cómo explica lo que había dentro?», preguntó, con voz grave pero cargada de presión. Lucía no contestó, solo inclinó más la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran al suelo, gota a gota, como pedazos de una familia que se rompía. Su silencio era una confesión muda, y sentí que el corazón se me apretaba. Quise gritar, preguntarle por qué, pero solo me quedé ahí, abrazando a Mateo, sintiendo su calor como el último refugio. Diego perdió el control. La sujetó de los hombros y la sacudió con fuerza, su voz casi un grito. «Lucía, dime qué hiciste. Sabes lo que es eso, ¿verdad? Dilo». Sus ojos estaban rojos, como si todo en lo que había confiado se derrumbara frente a él. Vi cómo Lucía retrocedía, sus hombros estremeciéndose bajo la fuerza de Diego. Pero aún así no dijo nada. Solo lloraba, con sollozos ahogados que desgarraban el aire. Al ver a sus padres pelear, Mateo rompió en llanto. El niño se hundió en mis brazos, escondiendo la cara contra mi pecho, sollozando. Yo no sabía. Yo solo quería probar la comida de mamá. Su vocecita temblorosa sonaba como una súplica de perdón. Lo abracé con fuerza, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. «Shh, no pasa nada, mi amor. No es tu culpa», le susurré, aunque ni yo misma creía en mis palabras. ¿De quién era la culpa entonces? ¿De Mateo, por travieso al cambiar las loncheras? ¿De Lucía, por dejar eso en la suya? ¿O mía, por reír, por alentar la travesura de mi nieto sin prever lo que vendría? La señorita Jiménez, de pie en la esquina del cuarto, intentó intervenir. «Señor Diego, señora Lucía, cálmense. Por Mateo, por favor». Su voz temblaba, pero Diego no escuchó. Soltó los hombros de Lucía, se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con las manos, como si quisiera impedirse a sí mismo hacer algo peor. Lucía se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndose el rostro, llorando desconsoladamente. Yo miraba a mis dos hijos, uno temblando de furia, el otro destrozado por la culpa, y sentí que el corazón se me desgarraba. El oficial Ramírez hizo una señal para que todos guardaran silencio. Observó alrededor de la sala, su mirada se detuvo en la lonchera sobre la mesa y luego se volvió hacia nosotros. «Todos, acompáñenme a la comisaría. Necesitamos aclarar todo esto», dijo con una voz inflexible. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿La comisaría?
Solo pensar en Mateo, mi nieto de 7 años, entrando a ese lugar me hizo sentir que el corazón se me detenía. El trayecto de la escuela a la comisaría se sintió como un siglo. Sentada en el asiento trasero de la patrulla, apretaba fuerte a Mateo contra mi pecho, sintiendo cada uno de sus débiles suspiros. Afuera sonaban la sirena y el rugido del motor, pero dentro reinaba un silencio sofocante. Miré de reojo a Diego, mi hijo, sentado en el asiento delantero, enredando una y otra vez sus dedos en el cabello, como si quisiera arrancarse la rabia y la confusión. Lucía, mi nuera, estaba a mi lado, pero parecía una sombra, con los ojos clavados en el suelo y las manos entrelazadas hasta ponerse blancas. Quise decir algo, romper ese silencio mortal, pero la garganta se me cerró y no salió palabra alguna. Mateo se quedó dormido en mis brazos, agotado por el llanto y el miedo vivido en la escuela. Sus ojos seguían hinchados, las pestañas largas aún húmedas, temblando cada vez que el auto daba un salto. Le acaricié la mejilla, con el alma hecha pedazos. Apenas tiene 7 años, la edad de los superhéroes y las travesuras inocentes, y ahora estaba atrapado en una pesadilla que ni yo, una anciana de 68 años, podía comprender. Me preguntaba cómo todo había llegado a este punto. Solo unas horas antes, todavía me reía con él, animándolo a ser un explorador con la lonchera de su mamá. Ahora esas palabras tontas eran un cuchillo que me atravesaba, y no podía dejar de culparme. Cuando el auto se detuvo frente a la comisaría, otro escalofrío recorrió mi cuerpo. El edificio gris, con sus muros de concreto helado, parecía tragarse la poca esperanza que me quedaba. El oficial abrió la puerta y nos indicó bajar. Diego fue primero, con los hombros caídos, cargando un peso invisible. Lucía lo siguió despacio, con las piernas temblorosas a punto de doblarse. Yo cargaba a Mateo, aunque ya pesaba más de lo que podía soportar una anciana como yo. «Abuela», murmuró en sueños, con voz débil, desgarrándome el corazón. Lo besé en la frente y susurré: «Aquí estoy, mi amor, no tengas miedo». Nos condujeron a una pequeña sala de interrogatorios, fría, iluminada por la luz blanca de un tubo fluorescente que hacía todo más duro. Sobre la mesa de madera gastada habían colocado la lonchera plateada y una bolsa zip sellada como pruebas de un crimen que aún no lograba aceptar. Senté a Mateo en la silla junto a mí, sin soltarle la mano, como si al hacerlo pudiera desaparecer. Diego estaba frente a nosotros, con la mirada vacía, mientras Lucía se acurrucaba en un rincón, con las manos aún entrelazadas, aferrándose al último resto de calma. El oficial Ramírez, un hombre con el rostro serio como tallado en piedra, se sentó frente a nosotros. Abrió su libreta, su voz grave y firme como un golpe de martillo. «Necesitamos escuchar la verdad directamente de ustedes». Sus palabras resonaron en la habitación, frías y filosas, como si quisieran cortar cualquier capa de ocultamiento. Sentí mi corazón latir más rápido, un miedo difuso se levantó dentro de mí. ¿La verdad? ¿Qué verdad? No lo sabía, y precisamente ese no saber me hacía sentir más impotente que nunca. Diego estaba por abrir la boca, quizá para preguntar o justificarse, cuando Lucía de pronto rompió en un llanto desconsolado. Sus sollozos quebraron el silencio, rebotando en la habitación pequeña, como una confesión sin palabras. Yo le dije a Mateo que nunca cambiara la lonchera, dijo Lucía entrecortada, como si cada palabra tuviera que arrancarla desde lo más profundo de su pecho. No quería que mi hijo se involucrara en esto. Bajó la cabeza, las lágrimas golpeaban la mesa, una a una, como fragmentos de un secreto que había intentado esconder. Me estremecí, el corazón me dio un vuelco. Las palabras de Lucía fueron como un relámpago que iluminó parte de la pesadilla, pero al mismo tiempo me arrastraron a una oscuridad más honda. ¿Esto qué era? ¿Por qué le había dicho a Mateo que no cambiara la lonchera? Miré a Lucía, buscando un poco de claridad en sus ojos enrojecidos, pero solo encontré pánico y culpa. Quería preguntar, gritar, pero me quedé quieta, aferrando la mano de Mateo, como si esa fuera la única manera de no derrumbarme. Mateo, ya despierto, levantó la mirada hacia su madre, sus ojos grandes todavía llenos de lágrimas.
Yo solo tenía curiosidad, murmuró el niño, con la voz temblorosa como una hoja en el viento. Cambié la lonchera cuando mamá subió. La abuela también lo vio. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Sentí la sangre congelarse en mis venas. Una culpa pesada se posó sobre mí. Sí, lo había visto. Lo había visto cambiar las loncheras. Había bromeado con él, pensando que era un juego inofensivo. Y ahora, esas palabras inocentes eran como una acusación, dejándome sin aire. Sin querer, había empujado a mi nieto a esta situación, y esa idea me pesaba como una roca sobre el pecho. Diego se tomó la cabeza, desplomándose sobre la mesa. Los hombros le temblaban. Mateo, ¿por qué hiciste eso? Su voz sonaba ronca, como asfixiada por la verdad. Vi los ojos de Diego enrojecidos, no por rabia, sino por un dolor profundo. Miró a Lucía, con una mezcla de furia y desesperación. Lucía, ¿qué sabes de todo esto? Dilo. Pero Lucía solo lloraba. Los sollozos entrecortados le sacudían el cuerpo. Nunca imaginé que el niño haría eso, dijo débil, como suplicando perdón. Yo tampoco revisé mi lonchera antes de salir de casa. La miré, el corazón enredado. Quería creerle, creer que de verdad no sabía nada, que esto solo era un error terrible. Pero la forma en que bajaba la cabeza, en que evitaba los ojos de Diego, no me dejaba apartar la duda que crecía dentro de mí. ¿Por qué no revisó su lonchera? ¿Por qué le advirtió a Mateo que no la cambiara, como si supiera que había algo peligroso dentro? Esas preguntas me taladraban la mente, pero no me atreví a formularlas, porque temía que la respuesta destruyera lo poco que quedaba de esta familia. El policía Ramírez seguía escribiendo, su cara fría como el hielo, sin mostrar emoción alguna. Otra agente, una mujer joven, se acercó y puso una caja de pañuelos frente a Lucía. «Cálmese, necesitamos que nos hable claro», dijo con voz suave, aunque con cierta presión. Lucía apartó la caja con la mano, mientras las lágrimas no dejaban de caer. «No sé, lo juro, no sé por qué estaba eso ahí», repitió, pero su voz se fue apagando, como si ni ella misma creyera lo que decía. Apreté fuerte la mano de Mateo, sintiendo una culpa y una confusión insoportable. Después de un silencio largo, Ramírez golpeó la mesa con la palma. El sonido seco rompió la tensión asfixiante. «Si no dice la verdad, su culpa será aún mayor», dijo con voz dura, sus ojos fríos como cuchillos clavándose en Lucía. «¿Por qué había sustancias prohibidas en su lonchera?». La pregunta cayó como un martillazo, dejando la sala en suspenso. Miré a Lucía, mi nuera, a quien había considerado como hija, a quien tanto había admirado por su cuidado y entrega. Ahora estaba allí, con los ojos rojos, vacíos, como si hubiera perdido el alma. Al principio, Lucía solo negó con la cabeza, los labios apretados, como si quisiera guardar a toda costa el secreto que llevaba dentro. Pero la mirada de Ramírez no la soltaba. Era como una cuchilla invisible cortando cada capa de su silencio. Diego levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación y rabia, como rogándole que dijera algo que pudiera salvar la situación. Vi la mano de Lucía temblar, sus dedos se apretaban tanto entre sí que las uñas se hundieron en la piel, dejando marcas rojas. Al fin, como si no pudiera resistir más, soltó un nombre, con voz rota, como si escupiera una espina envenenada. Fue Álvaro, un compañero del trabajo. Él me convenció. La sala entera se congeló. Diego se quedó helado, levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. «¿Álvaro? ¿Quién es ese? ¿Por qué estás metida con él?», preguntó con voz temblorosa, entre el shock y la furia. Vi sus hombros tensarse, como si luchara por contener un huracán dentro de sí. Yo también me quedé perpleja. Ese nombre, Álvaro, sonaba como una campana extraña. Busqué en mi memoria, pero no recordaba que Lucía lo hubiera mencionado jamás. En mi mente solo aparecía la imagen de ella llegando tarde, con ojos cansados y una sonrisa forzada. Yo había pensado que hacía horas extras para ganar más dinero, para ayudar a la familia, pero todo era una mentira.
Lucía bajó la cabeza, las lágrimas golpeando la mesa una tras otra, como pedazos de verdad que ya no podía esconder. Él dijo que era solo por esta vez. Sollozó, con voz entrecortada, como si cada palabra le costara salir del pecho. Solo una vez. Con eso bastaba para pagar todas las deudas, para cubrir los gastos médicos de mis papás en el pueblo. Me prometió que sería seguro, que nadie lo descubriría. Las palabras de Lucía eran como un cuchillo hiriéndome por dentro. Recordé las veces que doña Rosa, mi vecina, murmuraba que Lucía volvía tarde, que parecía más tensa de lo normal. Yo había ignorado esos comentarios creyendo que eran chismes de barrio. Ahora desearía haber prestado atención, haber preguntado más, haber visto las señales que dejé pasar. Ramírez asintió, y su bolígrafo se movía rápido sobre el papel, anotando cada palabra de Lucía. «Continúe», dijo, con voz grave y firme. ¿Cómo se comunicaba con Álvaro? ¿Dónde entregaba la mercancía? ¿Cuánto le prometió pagarle? Cada pregunta era otro golpe, aplastando lo poco que me quedaba de esperanza. Lucía respiró hondo, trató de secarse las lágrimas, pero seguían corriendo. Él me dio esa bolsa con cierre. Me pidió que la llevara a un lugar en las afueras. Yo no sabía qué había dentro, lo juro. Solo me dijo que era mercancía especial y que si lo hacía bien me daría 10,000 pesos. Respondió con voz temblorosa, como intentando convencerse a sí misma de que de verdad no sabía nada. 10,000 pesos. Esa cifra fue como otra puñalada directa a mi corazón. ¿Por solo 10,000 pesos Lucía apostó toda esta familia? La miré, queriendo gritar, queriendo preguntarle por qué se arriesgó así, pero me quedé sentada, abrazando fuerte a Mateo, sintiendo los latidos acelerados del niño. Pensé en los días difíciles de la familia, en las facturas del hospital de los padres de Lucía, en las deudas que Diego y ella tenían que cargar. Yo sabía que ellos sufrían, pero no imaginé que esa desesperación empujaría a Lucía por este camino. Diego se levantó de golpe. La silla cayó al suelo con un golpe seco. ¿Por dinero vendiste a toda esta familia, Lucía?, gritó, la voz rota, como si todo en lo que había creído hasta ahora se deshiciera en humo. Su rostro estaba enrojecido, las venas de la frente marcadas, pero en su mirada no solo había rabia, sino también un dolor profundo. ¿Pensaste en Mateo? ¿Pensaste en mamá? ¿En mí? ¿En esta familia?, gritó. La voz le temblaba, como si estuviera a punto de llorar. Yo apreté a Mateo contra mi pecho, temiendo que el niño quedara marcado por esta escena. Él levantó la vista, los ojos grandes y llenos de lágrimas, y susurró: «Abuela, ¿papá está enojado con mamá?». No supe qué contestar, solo lo estreché más y le susurré: «Papá solo está triste, cariño. Todo va a estar bien», pero ni yo misma creía en mis palabras. ¿Cómo podría estar bien cuando Lucía, la madre dedicada de Mateo, estaba metida en algo tan horrible? Una policía que estaba cerca se acercó y puso suavemente la mano en el hombro de Diego. «Cálmese, necesitamos que todos cooperen», dijo con voz suave, pero firme. Diego respiró hondo, se dio la vuelta, se agarró la cabeza con ambas manos, como queriendo evitar hacer algo peor. Lucía estaba sentada, llorando sin parar, los hombros sacudiéndose. «Yo no quería, solo quería ayudar a la familia», murmuraba como hablándose a sí misma. En ese momento entró otro policía con un expediente grueso en la mano. Se lo entregó a Ramírez y le susurró algo al oído. Ramírez pasó rápido unas páginas, asintió y levantó la vista con voz grave. «Álvaro Torres, ese nombre no es nuevo. Lo tenemos en nuestra lista de vigilancia desde hace tiempo». Sus palabras fueron como un rayo cayendo sobre mí. Me estremecí, sintiendo que surgía un miedo nuevo. Álvaro Torres no era solo un compañero de trabajo de Lucía, sino un criminal vigilado por la policía. Mi nuera no solo había caído, sino que estaba metida en una red peligrosa. Sentí que el corazón se me detenía. El aire en la sala se volvió espeso, solo se oía el rasgar del bolígrafo de Ramírez sobre el papel y el llanto incesante de Lucía. Después del primer interrogatorio, nos llevaron a una pequeña sala de espera. La luz blanca del fluorescente caía sobre nosotros, deformando las sombras en la pared,
como los pedazos rotos de nuestras vidas. Me senté en una silla de plástico duro, con Mateo en mis brazos. El niño se había quedado dormido del cansancio, los ojos aún hinchados, las pestañas largas y húmedas pegadas entre sí. Me quité mi viejo suéter de lana, se lo puse encima, cuidando de taparle bien los hombros. Su respiración tranquila era lo único que me consolaba en ese momento, pero ni eso alcanzaba para calmar el dolor que me desgarraba por dentro. Creí que ya estaba acostumbrada a las dificultades de la vida, pero ahora me sentía más pequeña e impotente que nunca. Diego se sentó frente a Lucía, separados solo por una pequeña mesa de madera, pero la distancia entre ellos parecía un abismo. Sus manos se cerraban con fuerza en puños, las venas marcadas en el dorso, como si estuviera conteniendo una tormenta. Sus ojos enrojecidos ya no tenían la ternura de un padre, de un esposo, sino una mezcla de rabia y dolor. Miró a Lucía, la voz temblando por la contención. ¿Qué le hiciste a esta familia, Lucía? ¿Sabes cómo está afectando esto a Mateo? Un niño de 7 años, llevado a la comisaría, mirado como si fuera un criminal. ¿Pensaste en lo que eso le haría a su mente? Las palabras de Diego eran como cuchilladas, filosas y crueles, que me hicieron sentir el corazón apretado. Lucía estaba ahí, con la cabeza gacha, las lágrimas cayendo silenciosas sobre el suelo frío de baldosas, gota tras gota, como confesiones que no podían expresarse en palabras. No levantó la vista, no respondió, solo permaneció inmóvil, los hombros sacudidos por temblores. Miré a mi nuera, a quien alguna vez traté como hija, de quien estuve orgullosa por su entrega y sacrificio, y sentí un dolor profundo. Lucía, con las ojeras marcadas por trasnochar, con la sonrisa forzada cada vez que regresaba a casa, ahora parecía una sombra de sí misma. Quise abrazarla, decirle que entendía la presión que soportaba, pero no pude. La desconfianza y el dolor eran más grandes que todo, como un muro que me separaba de ella. Diego no pudo contenerse más. Se levantó de golpe, su voz explotó en un grito que retumbó en la pequeña habitación. ¿Por dinero fuiste capaz de arrastrar a esta familia al abismo, Lucía? ¿Sabes que esto nos va a destruir? La botella de agua que tenía en la mano voló al suelo, rodó bajo la mesa y produjo un golpe seco. Me estremecí. Apresurada hice señas a Diego para que bajara la voz, temiendo que sus gritos despertaran a Mateo. Lo acerqué a mi pecho, murmurando palabras sin sentido. Duerme tranquilo, mi amor, la abuela está aquí. Pero mi voz temblaba, como si yo también rogara un poco de calma en medio de la tormenta. Lucía levantó la vista, los ojos hinchados y enrojecidos. Miró a Diego con desesperación. Yo nunca quise dañar a nuestro hijo, dijo, con voz débil, como si le costara arrancar cada palabra del pecho. Solo quería que saliéramos de la miseria. Pensé, solo esta vez, solo una, podríamos pagar las deudas, ayudar a mis padres, darle a Mateo una vida mejor. Sus palabras se quebraban, mezcladas con sollozos entrecortados. Vi cómo sus hombros temblaban, como si luchara contra un derrumbe total. Diego rió, pero fue una risa amarga, sin una pizca de alegría. ¿Una vez?, repitió, con sarcasmo. Claramente lo hiciste más de una vez, Lucía. No mientas más, le señaló con el dedo, la mirada encendida de furia. ¿Crees que soy tan estúpido que no me doy cuenta? Llegas tarde del trabajo, siempre nerviosa, siempre ocultando cosas. ¿Piensas que no lo noté? Sus palabras cayeron como granizo sobre Lucía, que se encogió, como un animal acorralado. No aguanté más. Diego, basta ya. Alcé la voz, ronca, intentando mantenerla baja para no asustar a Mateo. ¿De qué sirve gritar así? Estás destrozando a los dos. Le tomé del brazo y lo obligué a sentarse. Me miró, los ojos aún rojos, pero los hombros le cayeron, como si la rabia lo hubiera dejado vacío. Me volví hacia Lucía, quise decir algo, pero un nudo me cerró la garganta. Quise preguntarle por qué, reprocharle haber arrastrado a toda la familia a esta pesadilla, pero al ver la desesperación en sus ojos, solo sentí compasión. Lucía, mi nuera, que alguna vez fue la luz de esta casa, ahora parecía una vela a punto de extinguirse.
Un policía pasó por allí, asomó la cabeza por la puerta y dijo con voz seria: «Se pide mantener el orden. Esto es una comisaría». Diego respiró hondo. Se sentó y se cubrió la cabeza con las manos, como si quisiera protegerse de la realidad. Lucía se enjugó las lágrimas, pero seguían cayendo sin parar, empapando su blusa. Miré a mis 2 hijos, uno destrozado por la rabia, el otro por la culpa, y sentí que el corazón se me partía. Mi familia, lo más valioso que había cuidado toda mi vida, ahora parecía una casa de papel, lista para desmoronarse con el más mínimo soplo de viento. En medio de aquel silencio, Mateo se movió en mis brazos. Murmuró entre sueños, con una voz muy pequeña y débil: «Abuela, ¿yo hice algo malo?». Su pregunta fue como un cuchillo directo al corazón. Lo abracé fuerte, mientras mis lágrimas caían sobre su cabello suave. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo», susurré, aunque la garganta me ardía y no pude decir nada más. La tarde en la comisaría estaba teñida por una luz amarillenta que entraba apenas por una ventanita, sin lograr ahuyentar el frío de la sala de interrogatorios. Yo seguía abrazando a Mateo, sintiendo su respiración tranquila mientras dormía intranquilo. El zumbido constante del aire acondicionado sonaba como un corazón mecánico, pero no podía tapar la tensión que asfixiaba a mi familia. El tiempo parecía detenido, cada segundo caía pesado como una piedra sobre mi pecho. Mateo volvió a moverse, sus pequeñas manos aferradas a mi ropa, como si incluso en sueños tuviera miedo de ser abandonado. El oficial Ramírez dejó caer un fajo de expedientes sobre la mesa, y el golpe seco del papel contra la madera sonó como una sentencia. Pasó unas páginas y aparecieron fotos tomadas a escondidas de un hombre que supuse era Álvaro. Su rostro duro, sus ojos estrechos y astutos, su sonrisa torcida que parecía desafiar al mundo entero. Ramírez miró de frente a Lucía, su voz grave y cortante como un filo. «Tiene 2 opciones, cooperar con nosotros para obtener clemencia o cargar con toda la culpa por él». Sus palabras cayeron como un martillazo en el aire ya cargado. Vi a Lucía temblar, sus labios apretados, los ojos rojos fijos en la mesa, como luchando contra sí misma. Diego estaba a su lado, inmóvil como una estatua, pero en su mirada había un océano de desesperanza. Sus hombros caídos, las manos apretadas contra los muslos, tratando de reunir las últimas fuerzas. Sabía que estaba destrozado, no solo por la traición de Lucía, sino por sentirse impotente para proteger a su familia. Quise extender la mano, tomar la suya, pero me quedé quieta, abrazando a Mateo, como si el niño fuera el único ancla que me impedía derrumbarme. Lucía seguía callada, con la cabeza gacha y las lágrimas cayendo sobre la mesa, una tras otra, como fragmentos de una confesión que no encontraba voz. La miré con el alma dividida. Parte de mí quería enojarse, reprocharle por arrastrarnos a esta pesadilla, pero otra parte solo sentía compasión. Lucía, mi nuera, la que siempre preparaba con cuidado las comidas de Mateo, la que intentaba sonreír aunque la vida fuera dura, ahora era solo una sombra, rota y sin esperanza. Pensé en aquellas noches en que volvía tarde, con las ojeras marcadas, o en las veces que se sentaba en la cocina, en silencio, mirando las facturas con la mirada vacía. ¿Acaso esa desesperación fue la que la empujó a los brazos de Álvaro, al camino del que nunca quiso formar parte? Ramírez tamborileó los dedos sobre la mesa. Su voz se endureció. «Señora Lucía, el tiempo no espera. Si usted no habla, tendremos que considerarla cómplice principal». Sus palabras fueron como un viento helado que recorrió la sala, haciéndome estremecer. Vi a Lucía tomar una bocanada de aire. Sus hombros temblaban, como si intentara reunir todo el valor para enfrentar la verdad. Finalmente levantó la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su voz fue firme, como si hubiera tomado una decisión definitiva. «Voy a hablar, voy a decir todo lo que sé. Solo les pido que dejen en paz a mi familia». El ambiente en la sala se tensó, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la confesión de Lucía.
Ramírez hizo una seña a otro policía para que encendiera la grabadora y un leve tic sonó cuando el aparato comenzó a funcionar. Lucía empezó a hablar, su voz temblorosa pero clara, como si buscara redimirse con cada palabra. Álvaro me contactó por teléfono. Me dio el número de otro hombre. Me dijo que llevara una bolsa zip a una bodega en las afueras de Guadalajara el próximo viernes. Me dijo que solo tenía que dejar la bolsa en una caja de mercancía, que alguien pasaría a recogerla. Me prometió pagarme 10,000 pesos y después ya no tendría que hacer nada más. Cada palabra que soltaba estaba empapada en lágrimas, como si arrancara espinas de su propio pecho. Yo escuchaba con el corazón oprimido. 10,000 pesos. Por esa cantidad Lucía había puesto en juego a toda la familia. Quise gritar, preguntarle por qué había sido tan ingenua, pero me quedé quieta, abrazando fuerte a Mateo, sintiendo su calor como el último sostén que me quedaba. Diego se cubrió el rostro con las manos. Sus anchos hombros se desplomaron, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Ya no gritaba, solo quedaba el cansancio de un hombre que lo había perdido todo. Lucía, susurró, con la voz rota, como si solo pronunciar su nombre ya fuera demasiado doloroso. Ramírez tomaba nota con cuidado, su mirada seguía fría, aunque percibí un dejo de satisfacción en el modo en que asintió. Continúe, dijo con voz grave. ¿El nombre del contacto? ¿La ubicación exacta? Lucía inhaló de nuevo, se secó las lágrimas y prosiguió. Se llama Raúl, no sé su apellido. La bodega está cerca de la carretera López Mateos, junto a una gasolinera vieja. Yo solo vi a Álvaro una vez ahí. Él me dio la bolsa zip y me dijo que la dejara dentro de una lonchera, que nadie sospecharía. Se detuvo, y otra vez las lágrimas brotaron, aunque esta vez no intentó secárselas. Sé que estuve mal. Solo pensé que era la única forma de librarnos de las deudas. Sentí que mi corazón se rompía. Lucía, mi nuera, había sido arrinconada hasta aceptar trabajar para un hombre como Álvaro. Recordé las veces que me habló de sus padres en el pueblo, de las cuentas del hospital acumuladas, de las noches en vela haciendo turnos extras. La había visto cansada, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Quise enojarme, pero al mismo tiempo sentí compasión por ella, por una madre, por una esposa arrastrada por la desesperación hacia el camino equivocado. Cuando terminó el interrogatorio, Ramírez se levantó e indicó a 2 policías que se prepararan para llevarse a Lucía. La vi temblar, como si entendiera que ese era el último momento con su familia. Antes de cruzar la puerta de hierro, Lucía se volvió y caminó hacia mí. Su mano, helada y temblorosa, se aferró a la mía, intentando transmitir una disculpa sin palabras. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. «Por favor, dígale a Mateo que lo amo mucho y que lo siento de corazón». Sus ojos enrojecidos, llenos de lágrimas, brillaban con un dolor y un amor imposibles de ocultar. Mateo se despertó de golpe, como si presentiera que su madre estaba a punto de irse. El niño rompió a llorar. Corrió y se aferró a las piernas de su madre, sollozando. «Mamá, no te vayas. Perdóname, ya no voy a cambiar la lonchera». Sentí como si me arrancaran el corazón. Lucía se arrodilló, abrazó a Mateo y sus lágrimas cayeron sobre el cabello del niño. «Hijo querido, mamá te ama muchísimo», susurró con la voz entrecortada. «Tú no hiciste nada malo, la que se equivocó fui yo». Una oficial de policía se acercó, intentando con cuidado soltar las manos de Mateo, pero el niño se aferraba con fuerza, llorando hasta quedarse sin voz. Lo tomé en mis brazos, sintiendo cómo su cuerpo entero temblaba. «¡Mamá!», gritó con desesperación, pero la puerta de hierro ya se había cerrado, fría y cruel, cortándonos de la imagen de Lucía. Abracé fuerte a mi nieto y mis lágrimas rodaron en silencio por mis mejillas. Miré a Diego. Lo vi inmóvil, con la mirada vacía, como si su alma hubiera sido devorada por esa puerta. La habitación quedó llena solo con el llanto de Mateo y el silencio mortal de una familia hecha pedazos. Unos días después de aquel interrogatorio fatal, regresé a mi pequeña casa, que antes había sido un hogar lleno de risas.
pero ahora solo guardaba un silencio que pesaba como un fantasma. Cada mañana seguía levantándome temprano, barriendo el patio como de costumbre, buscando un poco de paz en los trabajos sencillos. Pero cada vez que sostenía la escoba, recordaba aquella mañana en que Mateo, travieso, cambió las loncheras, cuando yo reía sin saber que estaba abriendo la puerta a una pesadilla. Hoy, el sol de Guadalajara seguía siendo abrasador, pero ya no era capaz de calentar mi corazón, el de una anciana de 68 años que intentaba remendar los pedazos rotos de su familia. Mientras barría, me sobresalté al ver a doña Rosa, mi vecina buena pero parlanchina, correr hacia mí con un periódico local arrugado en la mano. «Doña Carmen, ¿ya leyó esta noticia?», dijo con voz apurada, los ojos brillándole como si hubiera descubierto un secreto tremendo. Dejé de barrer. Me limpié el sudor de la frente y tomé el periódico. El gran titular en la portada me golpeó la vista, impreso en negritas, como si gritara: «Cayó el narco Álvaro Torres. Desmantelan gran red en Guadalajara». Abajo estaba la foto de Álvaro, el hombre del que Lucía había hablado en el interrogatorio. Estaba esposado, con 2 policías a cada lado, pero en su rostro aún se dibujaba una sonrisa burlona, como si no tuviera miedo alguno. Sentí un escalofrío, una repulsión que me recorrió entera, como si con solo verlo ya me ensuciara. Pasé rápido la página, leyendo de reojo las líneas. El artículo decía que Álvaro Torres era el cabecilla de una red de narcotráfico que llevaba años operando en Guadalajara. Había engañado a muchas personas, desde empleados de oficina hasta trabajadores comunes, prometiéndoles dinero fácil para arrastrarlos a su mundo criminal. Pensé en Lucía, mi nuera, que cayó en su trampa solo por las facturas del hospital acumuladas y las deudas que le pesaban en los hombros. Apreté el periódico con fuerza, mis manos temblando, sin saber si debía odiar a Álvaro, compadecer a Lucía o culparme a mí misma por no haber notado antes las señales de que algo andaba mal. Esa tarde, Diego volvió del trabajo más cansado que nunca. Tiró el maletín sobre la mesa, el golpe seco resonó en la casa silenciosa. «Mamá, en toda la oficina están hablando», dijo Diego con una voz grave y apagada, como si cada palabra tuviera que arrancarla desde lo más hondo del pecho. «Todos saben lo de Lucía. Me miran como si yo fuera el marido de una criminal». Vi los ojos de Diego enrojecidos, pero él se contuvo para que no le cayeran las lágrimas. Me acerqué, puse la mano sobre el hombro de mi hijo. Quería decir algo para consolarlo, pero se me hizo un nudo en la garganta. «Diego, no les hagas caso. Ellos no entienden», dije yo con la voz temblorosa. Pero sabía que mis palabras no bastaban para aliviar su dolor, el dolor de un marido, de un padre, cargando con las miradas de juicio de los demás. En ese momento, Mateo salió corriendo del cuarto, con sus ojos grandes e inocentes mirando a su papá. «Papá, ¿mamá va a venir a cenar con nosotros esta noche?», preguntó el niño con una voz clara pero llena de esperanza. La pregunta de Mateo fue como un cuchillo directo a mi corazón. Diego se quedó inmóvil. Su mirada se perdió, como si la pregunta de su hijo lo arrastrara a un abismo. Se giró deprisa, llevándose la mano a la cara, pero vi cómo le temblaban los hombros. Una lágrima silenciosa cayó al suelo. «Mateo, ven con la abuela», dije rápido, atrayendo al niño a mis brazos y pasándole el tazón de sopa caliente que estaba en la mesa. «Come la sopa, hijo. Esta noche hice tu plato favorito». Intenté desviar el tema, pero por dentro sentía que me echaban sal en una herida. Mateo me miró, luego miró a su padre, como si sintiera que algo no iba bien, pero no preguntó más. Solo tomó la cuchara y comió la sopa en silencio. Esa noche, cuando la familia se sentó frente al televisor viejo, las noticias repetían una y otra vez las imágenes de Álvaro siendo arrestado. La imagen del tipo con ropa de preso, escoltado por el pasillo, se repetía en la pantalla, como queriendo grabarse en la mente de todos. El presentador decía que Álvaro enfrentaría una condena muy larga, de hasta 20 años de cárcel por liderar una red de tráfico de sustancias prohibidas. También mencionaban a un empleado de oficina que colaboró con la policía para desmantelar su red. Yo sabía que era Lucía, pero su nombre no se mencionaba, como una última protección de la policía hacia ella. Miré la pantalla con el corazón revuelto.
Una parte de mí sentía alivio porque el culpable había sido detenido, pero otra parte sufría porque el precio que mi familia pagaba era demasiado alto. De pronto pensé en aquel interrogatorio, cuando Lucía tomó su decisión final. Si ella no hubiera dicho la verdad, si no hubiera colaborado con la policía, tal vez Álvaro seguiría libre, atrayendo a otros al camino del delito. Tal vez mi familia habría caído aún más en el abismo, con Lucía vista como cómplice principal y Mateo creciendo bajo el juicio de toda la sociedad. Aunque fuera amargo, yo sabía que en ese momento decisivo, Lucía eligió a la familia, aceptó enfrentar las consecuencias para proteger a Mateo, proteger a Diego y protegerme también a mí. Ese pensamiento me dolía, como si me desgarraran el corazón en dos. En los días posteriores al suceso, mi casita parecía envuelta en una neblina invisible. Todo el barrio estaba alborotado, los chismes corrían como fuego, metiéndose por cada callejón, por cada puerta. Cada vez que iba al mercado, arrastrando los pies pesados por el camino de piedra conocido, sentía las miradas inquisitivas de los vecinos. Algunos giraban la cabeza, fingiendo estar ocupados, pero yo sabía que murmuraban algo a mis espaldas. Esa es la familia de doña Carmen. Dicen que la nuera está metida en drogas. Una vocecita se coló en mis oídos mientras escogía verduras en el puesto. Bajé la cabeza, apreté fuerte el canasto del mercado, intentando ignorar, pero cada palabra era como una aguja que pinchaba mi orgullo. Pero entre esas nubes oscuras todavía había rayos de sol cálidos que se filtraban, como pequeñas luces que iluminaban mi camino sombrío. Una tarde, mientras estaba agachada recogiendo verduras en el patio, doña Rosa, mi vecina parlanchina pero de buen corazón, llamó a la puerta. En sus manos llevaba una canasta de tamales aún humeantes. El aroma del maíz se extendía, haciéndome recordar de golpe aquellos días en que toda la familia se reunía alrededor de la mesa. «Carmen, sé que usted y el niño no tienen la culpa», dijo doña Rosa con voz sincera y mirada llena de compasión. «Tome esto para Mateo. Los niños necesitan cariño, sobre todo ahora». Recibí la canasta con las manos temblorosas, la garganta apretada. «Gracias, Rosa», le respondí con la voz quebrada, a punto de llorar. Sus palabras sencillas fueron como un abrazo cálido rodeando mi corazón hecho pedazos. Otro día, mientras estaba sentada en el portal mirando en silencio cómo caía el atardecer, don Javier, un viejo amigo de mi esposo, se acercó. Caminaba despacio, apoyado en su bastón que resonaba sobre las piedras. Se sentó en la silla de madera junto a mí sin decir nada al principio, solo mirando el callejón estrecho. Al cabo de un rato, habló con voz grave. «Carmen, no se castigue tanto. El error fue de una persona, no de toda la familia. Usted hizo todo lo que pudo por Diego, por Mateo». Lo miré, los ojos nublados por las lágrimas. «Pero Javier, soy madre, soy abuela. Yo debí haber notado algo extraño, debí haber evitado que esto pasara», dije con voz temblorosa. Don Javier negó con la cabeza y puso su mano en mi hombro. «Nadie puede preverlo todo, Carmen. Usted le dio al niño un hogar, un abrazo. Eso es lo más importante». Sus palabras fueron como una brisa suave, aliviando un poco el dolor en mi interior. Mateo, mi nieto querido, poco a poco volvió a la escuela. Estaba algo tímido. Ya no era el niño que antes contaba historias de superhéroes sin parar. Me angustiaba que sus compañeros lo rechazaran, que repitieran las palabras crueles de los adultos. Pero por suerte los niños fueron más inocentes de lo que temía. Una tarde, al ir a recogerlo, lo vi jugando con un amigo, ambos riendo mientras empujaban un balón en el patio de la escuela. Me quedé allí mirándolo, con un pequeño alivio en el alma. Pero sabía que, en lo más profundo de su corazón frágil, Mateo aún cargaba una herida que el tiempo no había podido sanar. Muchas noches, cuando la casa quedaba en silencio, encontraba a Mateo sentado solo en su escritorio, dibujando en su cuaderno. Sus dibujos estaban llenos de la imagen de su madre. Lucía con su cabello largo, su sonrisa tierna, a veces la familia completa tomados de la mano bajo el sol. Pero sus grandes ojos siempre se humedecían al dibujar, como si se esforzara en retener la figura de su madre en la memoria. «Abuela, ¿mamá se acuerda de mí?», me preguntó una vez, con voz bajita, como temiendo que la respuesta lo lastimara. Lo abracé fuerte y susurré:
Tu mamá piensa en ti cada día, Mateo. Te quiere más que a nada en el mundo. No sabía si mis palabras bastaban para aliviar su dolor, pero esperaba que al menos pudiera sentir ese amor, aunque fuera un poco. Por las noches solíamos salir a caminar por el callejón frente a la casa. Las farolas amarillentas iluminaban nuestros pasos. Algunos nos miraban con ojos de lástima, como queriendo dar el pésame, pero otros simplemente nos saludaban con un leve gesto, con mirada llena de empatía. Una vez, la dueña de la tiendita de la esquina le dio a Mateo un caramelo, sonriendo. «Eres un buen niño, toma este dulce». Mateo lo recibió, murmuró un tímido gracias y me apretó la mano con más fuerza. Sabía que estaba intentando ser fuerte, intentando seguir adelante, aunque en su pequeño corazón aún habitaban tantas preguntas sin respuesta. Una noche, cuando Mateo ya dormía profundamente en mis brazos en el porche, levanté la vista al cielo. Las estrellas brillaban, pequeñas pero firmes en medio de la oscuridad infinita. La imagen de Lucía siendo llevada, volviendo la mirada hacia su hijo con los ojos llenos de lágrimas, volvió a mi mente. Recuerdo esa mirada, dolorosa y llena de amor, como si quisiera decir que, aunque había cometido errores, aún así, eligió sacrificarse para proteger a Mateo, para proteger a la familia. Mis lágrimas cayeron en silencio, empapando el cabello suave de Mateo. Le susurré al niño dormido. Los errores pueden destruir una familia, pero el amor y el sacrificio nunca desaparecen. Algún día entenderás que, aunque tu madre se equivocó, al menos eligió sacrificarse para protegerte. Pensé en Diego, mi hijo, que ahora carga con el peso de toda la familia. Aún va a trabajar cada día, aún intenta sonreírle a Mateo, pero sé que lucha con su propio dolor. Pensé en Lucía, quizás en una celda fría, enfrentando días interminables. Y pensé en mí misma, una anciana, intentando sostener los pedazos de esta familia. Aunque duela, sé que no puedo rendirme. Por Mateo, por Diego y por Lucía, seguiré caminando, aunque el camino por delante esté lleno de sombras. Afuera, la farola seguía iluminando tenuemente el callejón con un resplandor amarillento. No era mucha luz, no bastaba para disipar la oscuridad, pero sí lo suficiente para guiarnos a mi nieto y a mí. Abracé a Mateo más fuerte y canté en voz baja una canción de cuna, como solía hacerlo con Diego cuando era niño. Mi voz temblaba, pero seguí cantando, como una promesa de que, sin importar la fuerza de la tormenta, encontraría la manera de que mi familia la superara. En medio de la noche más oscura, siempre hay destellos de luz, y creo que, mientras no nos rindamos, esa luz nos llevará a un mañana mejor. Al mirar atrás a todo lo que ocurrió, solo quiero decirles una cosa. A veces, un pequeño error, un momento de debilidad o una decisión apresurada pueden arrastrar toda una vida al abismo. La lección que aprendí es que no existen atajos para escapar de las dificultades y tampoco hay secretos que puedan ocultarse para siempre. La verdad siempre sale a la luz y el precio a pagar es más alto de lo que imaginamos. Deseo que todos estén alerta, que compartan y se acompañen en los momentos difíciles, en lugar de cargar solos y elegir caminos equivocados. Una familia solo puede sostenerse si está construida sobre la confianza, la honestidad y el amor. La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares modificados para proteger la identidad de quienes están involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en su propio hogar? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.